Vamos a darle inicio al webinar del día de hoy en el horario puntual, que pues es las 10 de la mañana. Eh, Ante todo, pues agradecerles a las personas que siempre se conectan a este tipo de espacios que realmente están especialmente diseñados para ustedes. Quien les habla es Melissa Sarmiento. Yo soy la coordinadora del capítulo norte en Acaire. Y pues antes de darle inicio a la sesión, voy a leer y a socializar algunas recomendaciones de participación para las personas que a esta hora del día se encuentran conectadas. Recordemos que es muy importante mantener en silencio los micrófonos en el desarrollo del webinar para no interferir el audio del conferencista. Adicional, les pedimos por favor apagar sus cámaras de video para no interferir con la calidad de la videollamada. En la sesión de preguntas vamos a poder irlas escribiendo conforme tengamos la inquietud, y hacia el final del webinar nosotros vamos a disponer de un espacio en el que vamos a responder todas las inquietudes que se nos sean posibles. Para las personas que tal vez experimenten algunos problemas de conexión, ya sea de audio, que no nos escuchen o que no logren ver la presentación del panelista, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada para que posteriormente las personas que ingresen un poco tarde o que definitivamente no puedan conectarse el día de hoy, puedan verla en el canal de YouTube de Acaire y puedan revivir el contenido que ofrecimos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy. El día de hoy este webinar está siendo liderado por nuestro afiliado Danval. Y como conferencista tenemos a Fernando Becerra Ariza. El ingeniero Fernando es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, Caracas. Él cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de refrigeración. Actualmente, él se desempeña como gerente de Danval hace más de 10 años, que es una empresa importadora y ensambladora de equipos de refrigeración. Con esto le doy la bienvenida, ingeniero. Bienvenido. Buenos días, Melissa. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Listo. Entonces, muchas gracias a ustedes por la organización, Acaire, y buenos días a los compañeros del gremio. La charla de hoy vamos a ver, cuantificar un poco cuáles son los costos cuando hay una mala selección de equipos, ¿sí? O sea, a medida que con los criterios de selección se selecciona cada uno de los componentes, ¿qué implicaciones tiene cuando se hace mal? ¿Sí? Entonces, dependiendo de cada planta, cada proceso tiene distintos porcentajes de consumo. Si es el caso, por ejemplo, de una planta de supermercados, como vemos acá en la primera presentación, vemos que la parte de refrigeración es la mitad de la facturación del total de kilovatios que se paga. Hay un porcentaje que es de iluminación, ¿sí? Interna y externa, otro porcentaje de aire acondicionado que depende de la temperatura ambiente, es una temperatura más bien fresca, en clima caliente es mayor, y otros procesos que hay en la planta. Pero lo importante aquí que vemos es que la parte de refrigeración es el 50%. De ese 50%, un 30% son los compresores, ¿sí? Otra parte son los evaporadores, lo que son ventiladores, sistema de hielo, pero que están acá el 16%, y otros que son los ventiladores del condensador, que si bien es poco, si están mal controlados va a repercutir en el consumo de los compresores. Entonces, para hacer este análisis, ser un poco objetivo y cuantificar, seleccioné algunos puntos para analizar. El primero, el dimensionamiento de los intercambiadores de calor, en este caso el evaporador y condensador, qué tamaño van a tener, es decir, qué diferencial vamos a fijar en el diseño. El llenado del evaporador, qué impacto tiene. Tecnología de compresor, qué compresor vamos a ofrecer. Cada uno tiene un COP distinto y va a haber un retorno de inversión. El manejo, si hay compresores en paralelo, cómo vamos a manejar esas variaciones de carga que hay en el sistema.
qué repercusiones tiene aislar bien o no aislar la tubería de succión, qué repercusiones tiene seleccionar bien o mal una tubería, tanto de líquido como de succión, el costo de un buen o mal descongelamiento y las implicaciones de hacer una carga correcta de refrigerante. Entonces vamos a ver el primer caso, que es el dimensionamiento de los intercambiadores de calor. Aquí tenemos el diagrama de Molière, donde tenemos la campana, ubicamos el ciclo, el proceso de condensación, de expansión, de evaporación y compresión, y vamos a tener en el ciclo unos diferenciales. En el lado de alta, el diferencial del condensador, que es la diferencia de temperatura entre la temperatura de saturación y la temperatura del medio condensante, bien sea el aire, el agua. Y en el evaporador, la temperatura de ebullición respecto a la temperatura de si es un cuarto frío del ambiente o del agua si estamos enfriando con un intercambiador. Entonces, estos diferenciales es importante que se fijen desde un punto de selección y que sea un valor que no solamente lo utilice el proyectista que está vendiendo su sistema, sino que también sea exigido por el cliente final, el que está comprando, porque realmente lo que se están comprando son diferenciales y dependiendo de ese diferencial va a ser un equipo más caro o más barato, pero lamentablemente esto no se maneja ni en las especificaciones del proyecto y ni siquiera se hace una evaluación cuando se entrega un sistema operando, ¿sí? Si uno corre un programa de cualquier marca de compresor, sea semihermético, hermético, scroll, y vemos, vamos a correr, a hacer una pequeña corrida. Un momentico, es un poco lento para que se salga, listo. Corro esto para acá. Aquí no tengo preferencia por marcas de compresores ni nada, simplemente utilizo un software comercial que me dé las variables que necesito para hacer mi ejercicio, ¿sí? Seleccionamos cualquier compresor, en este caso selecciono un hermético para hacer el ejemplo, y en todo el ejercicio vamos a seleccionar un compresor de 9 caballos. Entonces agarro un MTZ 100, elegimos un refrigerante y vamos a meter unas condiciones, por ejemplo, que evapore a menos 8, una condensación de 40, un subcooling, el enfriamiento de la línea de líquido más o menos tome en 4 o 5 grados, tenemos 4, superheat dentro del evaporador 5 y superheat total sería dentro del evaporador más la tubería, coloquemos unos 8, o sea 3 grados fuera en la tubería de succión y 0 caídas de presión. Como ustedes ven acá, el compresor da una potencia frigorífica de 18,5 kilovatios, un power input de 8 kilovatios y al dividir estos dos números me da el COP, que son 2.32. Este COP es la eficiencia del compresor como tal. Entonces, si ustedes tienen una evaporación en un valor y tengo 2.32 y varío a 7, van a ver que todas las condiciones van a variar y también el COP, ¿sí? Con esa variación de COP, y corren cualquier programa, se van a dar cuenta que más o menos por cada grado centígrado que ustedes varíen, tanto la evaporación como la condensación, les va a variar el COP en 2.5, 3%, dependiendo del tipo de compresor. Entonces, este número ténganlo en mente, es bien importante. Por cada grado centígrado que yo tenga de más, tanto en el condensador como en el evaporador, elevamos el consumo en casi 3%. Entonces, vamos a empezar, ya va aquí un poquito lento, con la parte del condensador. Ya que no pasa. Ya. Entonces, en el caso del condensador, los condensadores uno los selecciona con un diferencial. Este diferencial lo elige uno comercialmente, por ejemplo, en unidades herméticas, semiherméticas, se manejan diferenciales de 15 grados. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en un clima como Medellín,
en 25 grados más 15 estamos condensando en 40, que ahorita es un poquito más alto, casi 43. Si estamos en Bogotá a 25 más 15, estamos con una condensación, perdón, en 20 grados más 15 estamos en 35 grados de condensación. Si estamos en la costa a 35 más 15 estamos ya casi en 50 grados de condensación. Es lo que se maneja comercialmente. Pero este diferencial, ustedes lo pueden elegir. Si seleccionan un diferencial menor, por ejemplo de 10 grados, van a tener un condensador de mayor área y simplemente hacen la proporción del diferencial que está en la tabla con el que ustedes desean y le da un número. Ese número lo multiplican por la capacidad que está en la tabla y corrigen el valor del calor de rechazo que tiene el condensador. Como ven acá, elegir un condensador de 15 de diferencial, estamos hablando de 15 grados centígrados. Con respecto a 10 grados centígrados de diferencial, es un condensador que tiene un 50% de mayor calor de rechazo, o sea, tiene una mayor área y seguramente va a dar 1 o 2 modelos por encima. Vamos a lograr la condensación a una presión más baja, teniendo un mejor COP el compresor. Entonces, ¿cómo cuantificamos cuánto vale tener un condensador pequeño? Para hacer este ejercicio, yo hice una simulación que se puede hacer en cualquier programa. Elegí el Danfoss porque tiene algunos parámetros de caída de presión que no tienen todos. Y colocamos, por ejemplo, una condición ideal, que es una temperatura de evaporación de 40, evaporación a -5 para tener un cuarto frío a 2 grados, 40 más o menos con una temperatura ambiente de 25. Fijamos un subcooling de 4, superheat dentro del evaporador de 5, superheat total 8. Entonces, ese valor, venimos acá al programita y le metemos que yo tengo una evaporación de -5, como ven acá, una condensación de 40, 4 grados de subcooling, superheat de 5, recalentamiento total 8, le doy Enter y me da una capacidad frigorífica 21,4 kilovatios, la potencia de accionamiento 8,3 y voy a tener el COP de 2.56. Hay un ruido de fondo, les agradezco si pueden apagar los micrófonos. Este 2.56 es este valor que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, ideales, que esto va a ser como la referencia, este es el COP ideal. Cuando yo simulo que tengo un condensador más pequeño, en el ejemplo yo digo, bueno, vamos a tener ahora una condensación no de 40, sino de 45 grados centígrados, es decir, vamos a aumentar 5 grados la condensación. Este es un valor conservador que pasa en la práctica, no estoy siendo exagerado. Mantenemos todas las variables igual, la evaporación, el sobrecalentamiento, el superheat, el subcooling. Si yo me vengo al programa y le cambio la temperatura de condensación, ahora el COP va a ser 2.18, que es el valor que ustedes ven aquí en la presentación. Entonces, con aumentar 5 grados la condensación, el COP de 2.56 me cae a 2.18. ¿Qué quiere decir? Que si saco la proporción en porcentaje, estamos hablando de que la capacidad, la eficiencia del compresor baja un 15%. Es 15% menos eficiente. Entonces, si hacemos la cuenta de lo que me consume este compresor, el costo mensual en las condiciones ideales será los 8.4 kilovatios que me dio la corrida ideal por 18 horas de operación, por 30 días al mes, por un valor más o menos que se está manejando comercialmente en la actualidad de 550 pesos. Entonces, un compresor de 9 caballos, trabajando en estas condiciones, va a consumir 2.500.000 pesos al mes. Si colocamos un condensador más pequeño por ahorrarme una plata, por hacer más eficiente el proyecto y ganármelo, estoy causándole por cada 5 grados 15%, y este 15% de este valor le está representando 375.000 pesos al mes que va a pagar de demás el cliente final. Si lo llevamos al año, estamos hablando de 4.500.000 pesos que va a pagar el cliente final por ahorrarse un condensador que no valía mayor cosa. Si vemos un costo, por ejemplo, de este condensador de 10 caballos,
vale 2.900.000. Si le colocamos uno de 8 o 7,5, uno más pequeño, lo que va a pagar de demás, eso lo recupera muy rápidamente. Entonces, en conclusión, no nos ahorremos plata en condensadores y tratemos de que siempre haya una condensación suficiente, ojalá con diferenciales pequeños para que el COP del sistema sea alto. Ese diferencial debería ser fijo por el cliente final. Cuando compra un condensador o un sistema, decir yo quiero un condensador con un diferencial de 10 o un diferencial de 15. Es importante que ese valor lo den, porque de esa manera se selecciona. Si no lo dan, pues queda a manos del proyectista seleccionar cualquier equipo y le va a enfriar igualito, le va a llegar a la temperatura, pero en unas condiciones no ideales. Una vez vemos esta parte, vamos a comentar un poquito cómo es la selección del condensador. No vamos a entrar mucho en detalle porque el tema principal es más evaluar estos puntos y no entrar mucho en detalle, pero lo comento a nivel informativo. Si vamos a seleccionar un condensador, simplemente calculan el calor de rechazo del compresor, que eso se lo da la corrida del software. Cuando vimos acá corrida de este compresor, este valor, que es la potencia frigorífica, más el valor del power input, al sumarlo, va a dar la potencia del condensador, ¿sí? Entonces, con ese valor le van a colocar un factor de seguridad y van a venirse a seleccionar cuál es el calor de rechazo que está en esta tabla con un diferencial de 15 grados. Aquí me dice que estos son valores en kilovatios de calor de rechazo y el diferencial del condensador es 15, al ejercicio que estábamos hablando. Entonces, volvemos, simplemente calculamos por el software el calor de rechazo, le sumamos un 20%, yo lo hago con 20%, hay gente que lo hace con 10, con 15, ya es el criterio de seguridad, entramos en la tabla y se selecciona el condensador, es así de sencillo. En esto hay varios variables que no voy a comentarlos, hay el número de aletas por pulgada, entre menos aletas va a dar más capacidad, pero se va a tapar más rápido. El diferencial de temperatura se lo tiene que decir el fabricante con cuál está trabajando, ¿sí? Y el nivel de ruido, si vamos a trabajar con motores de 4 polos, como en esta tabla que son condensadores convencionales, o vamos a querer un condensador más silencioso y utilizar motores de 6 polos o 8 polos, la capacidad va a variar, ¿sí? Cuando ustedes hacen la corrección, por ejemplo, vamos a seleccionar en este caso este compresor que seleccionamos ahora, me da un calor de rechazo de 18,9, 18.9 más 8.6 kilovatios. Lo multiplicamos por 1.2 y me da 33 kilovatios. Si vengo a la tabla y selecciono un condensador de 33 kilovatios, me está hablando más o menos uno de 10 caballos. Si lo ven, queda 39. Si selecciono el de 7,5, me queda pequeño. ¿Está claro? Con un 20%. Si esto es con un diferencial de 15, si el cliente dice, no, yo quiero un diferencial no de 15, sino de 10, simplemente agarran la capacidad de calor de rechazo con el 20% que le dio 33 kilovatios y lo multiplicamos por 15 y lo dividimos entre 10. Ahora me da 49,5. Me vengo a 49,5, aquí hay un condensador de 15 caballos que me da esa capacidad. Y en conclusión, para ese compresor necesito un condensador de 15 caballos para manejar 10 grados de diferencial. Y ya, es muy sencillo. Simplemente corrigen el valor que está en la tabla y eligen ustedes mismos el diferencial. Comercialmente, 10 grados centígrados de diferencial o 10 grados Kelvin es un valor bastante bueno, ¿sí? Menos de eso es ya un condensador excesivamente grande y es bastante costoso. Pero es importante que si ustedes hacen esta selección de un condensador con un diferencial menor, va a ser más grande, va a ser más costoso, que le expliquen al cliente lo que se está haciendo, si es que es la decisión de ustedes, o que el cliente final pida cuál es el diferencial que desea. Aquí vemos otra tabla, un condensador en B, con las mismas variables.
está el diferencial, la capacidad, y de acuerdo al número de polos que hablamos, van a tener un nivel de ruido. Si trabajamos, por ejemplo, el condensador de 3 ventiladores, el primero con 600.000 BTU, son motores de 4 polos. Ese mismo condensador, si lo pasan a trabajar, como ven acá, con motores de 6 polos, van a tener 500.000 BTU, 505.000. Quiere decir que por cada salto que ustedes en el número de polos, estamos variando más o menos 20% la capacidad del condensador. Tengan ese dato en mente. Es decir, si ustedes tienen un condensador con un motor de 4 polos que son 1650 RPM y me da 600.000 BTU y yo decido cambiarle a motores de 6 polos de 1080 RPM para tener más bajo el nivel de ruido, voy a perder 20% la capacidad del compresor, del condensador. Si no lo sacan por la tabla, más o menos es un porcentaje que se cumple en todas las marcas. Pasamos. De acuerdo a la aplicación, si lo seleccionan en media, hacen como lo vimos ahora, es muy sencillo. Entonces, simplemente vienen a la tabla. Voy a hacer un ejercicio con cualquier magnético para correrlo también en una condición de baja. El otro, el MT, simplemente es media temperatura. Entonces, elijamos, por ejemplo, un compresor de 10 caballos. Elegimos el refrigerante. ...10 caballos, y ponemos una evaporación de menos 5, que teníamos ahorita, menos 5 por 9, dividido entre 5 más 32, son 23, y condensando en 40. 40 por 9, dividido entre 5 más 32, estamos hablando de 104 Fahrenheit. El subcooling, pónganle 10 Fahrenheit, que son 5 centígrados, no le dejen más. El programa viene por defecto en 15, pero es muy alto, es más conservador este valor. Y acá en recalentamiento total, dejen 10 grados, que serían 5 del evaporador y 5 fuera del evaporador. Me da una capacidad frigorífica de 100.000 BTU, una potencia de accionamiento de 9,18, y aquí está la capacidad del condensador. En este programa sí le suma y le dice que necesita un condensador de 130.000 BTU. 130.000 BTU lo dividimos entre 12 por 3.5, son 37,9 kilovatios. Lo multiplicamos por un factor de seguridad del 20% y me dice que necesita un condensador de 45,5 kilovatios. Me voy a la tabla y selecciono un condensador que tenga 45 kilovatios. Tenemos este, en donde estamos hablando de 12 caballos para esa condición. Eso es para media, es sencillo. Si es para una condición de alta, simplemente corren acá a 32, le dan Enter, y les va a dar ahora el calor de rechazo de 156.000, que pasándolo a kilovatios son 45,5, y le sumo un factor de seguridad de 20%, son 54 kilovatios. Me voy a la tabla, y con 54 kilovatios, ustedes van a tener ya un condensador de 15, 18 caballos, ustedes, 18 HPs, perdón, ustedes eligen cuál es. Pero cuando se trabaja en alta temperatura, el calor de rechazo es mayor y se requiere un condensador más grande. Entonces, mucha gente vende las unidades condensadoras, simplemente tengo un compresor de 10 caballos con condensador de 10, pero si va a trabajar en alta, tiene que ser un condensador mayor, si no, la condensación va a ser muy alta. Entonces, queda claro cuándo es para media temperatura y para alta temperatura. Es muy sencillo, es correr el programa. Para baja temperatura es de la misma manera, pero hay dos condiciones importantes. Una que es mantenimiento congelado y otra que es túnel. Cuando es mantenimiento congelado, simplemente vienen al compresor y ustedes dicen, yo voy a evaporar a menos 25, que son menos 13, y van a tener un calor de rechazo de 55,9 mil BTU por hora, dividido entre 12 por 3.5, les da 16,3 kilovatios. Ese es el calor de rechazo. Cuando trabajo en baja temperatura,
es bueno tomar un factor de seguridad mayor de 30%. ¿Por qué? Porque el equipo siempre va a arrancar caliente y se le va a exigir más al condensador. Entonces, siempre que trabajen en baja para mantenimiento de congelado, lo multiplican por 1.3, 30%, y me dice que necesita un condensador de 21 kilovatios. Me vengo a mi tabla y un condensador de 21 kilovatios es un condensador prácticamente el de 7,5 caballos. Y es correcto, ese compresor cuando trabaja en media son 10 y cuando trabaja en baja son 7, 8 caballos. Entonces es correcto. Entonces, de la misma manera, simplemente que en la condición de mantenimiento de congelado vamos a colocar un 30% de factor de seguridad. Por último, en el caso del túnel, cuando es un túnel de congelación, la gente se imagina de una vez que estamos hablando de baja temperatura y van y compran una unidad de baja temperatura. Y no es cierto. Cuando ustedes van a congelar, el producto lo meten sobre cero, a esa temperatura. Así ustedes prendan el cuarto las horas que quieran y el cuarto esté a -20, a -30. Al meter el producto inmediatamente se sube la temperatura al cabo de los minutos. El cuarto no se va a quedar evaporando a -25, el aire a -25 y que hay un choque térmico, eso no es cierto. Simplemente se mete el producto, se sube la presión de succión y este compresor, por ejemplo, si yo hubiera seleccionado este compresor para túnel de congelación, inmediatamente que meten el producto, la evaporación no va a ser -13, no se queda evaporando a -25, se sube a 14. Y a 14 vamos a tener un calor de rechazo mayor. Entonces, en conclusión, cuando sean túneles de congelación, la condición debe ser -10 para productos que entren 5, 10 grados. Si son productos que entran sobre 10 grados, 15, 20, 30 grados, tienen que seleccionar un condensador como si estuviera evaporando a cero. Entonces, túneles de congelación, condensadores seleccionados en media, igualmente los compresores que ahorita lo vamos a ver, no seleccionados en baja porque baja es un condensador pequeño. Pasamos, ¿qué pasa en el evaporador? Lo mismo. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el evaporador, vimos la condición ideal donde teníamos 40, -5, vamos a correr el software manteniendo la temperatura de condensación en 40, pero ahora vamos a disminuir 5 grados la evaporación. Aquí evaporamos a -5, vamos a bajarla a -10. Si la bajamos a -10, simplemente vienen al software y dicen, mantengo los 40, ahora evapora a -10, y el COP del sistema pasa a 2.17, que lo vemos acá. Quiere decir que disminuyó de 2.56 a 2.17 y esto representa también 15%, lo que hablamos al principio, más o menos por cada grado que ustedes varíen la evaporación, el COP se cae casi 3%. Ese 15% me representa con un consumo de 2.500 que tiene la unidad ideal de también 4,5 millones de pesos. Es demasiado dinero, igual que el condensador. Entonces, el efecto que tiene seleccionar un evaporador con diferenciales pequeños es terrible porque hay dos temas. Uno, el consumo de energía, que lo estamos cuantificando muy objetivamente acá, pero hay otro tema que es la humedad. Si hay una deshidratación por tener una evaporación más baja, o sea, un diferencial más alto en el evaporador, simplemente toda el agua que ustedes estén botando en el desagüe, acá en el evaporador, va a ser agua a precio de producto. Y ese costo es exageradamente alto. O sea, lo que ustedes pierden en deshidratación es una millonada a comparación de lo que estamos hablando de los consumos de energía. Entonces, no solamente lo que pierden en plata, sino la mala calidad que van a tener en el producto. Entonces es importante fijar ese diferencial en el evaporador. No vale la pena ahorrarse por cualquier valor. Por ejemplo, en el caso de este evaporador, que es para la unidad de 9 caballos, la unidad de 9 caballos me está dando 73,000 BTU, es un evaporador de 5.300.000. Cualquier evaporador más pequeño que valga 4.500, 4 millones, el cliente lo va a pagar en poquitos meses. ¿Sí? Lo que hablamos de la humedad, cuando la humedad relativa yo la quiero alta, yo tengo que tener diferenciales pequeños. Es decir, yo tengo que tener evaporadores con un área suficiente. Si yo coloco un evaporador pequeño, igualito le logra la temperatura, pero se lo hace con un diferencial grande.
y al ser grande el diferencial, la humedad es bastante baja. Eso es una manera de controlar humedad. Cuando tengan algún proyecto en donde quieran, por ejemplo, almacenar semillas, productos que requieren humedades bajas, simplemente entren a la tabla y seleccionen un diferencial que les dé una baja humedad. Este concepto lamentablemente no se maneja comercialmente y uno de los errores que hay en la parte de evaporadores es que cuando se hacen las selecciones y los fabricantes deben de suministrar cuál es el diferencial con que estamos arrojando esos valores. Si yo digo que un evaporador X me está dando casi 8000 BTU evaporando a -8, yo tengo que saber el diferencial. A -8 yo tengo una tabla con diferencial de 8 y a -25 con un diferencial de 7. Lamentablemente cuando hay mercados en donde el tema de precio es bastante sensible, en donde se selecciona todo hasta por número de ventiladores, se manejan unos valores en una tabla y nadie reporta este diferencial. Como no se reporta el diferencial, entonces juegan con el diferencial, pongo un diferencial de 10 grados y eso me hace que haya un valor más alto y el evaporador es más barato. Eso es todo, ¿sí? Entonces es importante verificar con qué diferencial me están vendiendo el evaporador y que sea certificado. Entre media temperatura y baja, tengan este valor como algo estándar. Por cada grado centígrado es más o menos 1% que varía la capacidad del evaporador, tanto para arriba como para abajo. Es decir, entre media y baja vamos a tener 20, en algunos casos 25% de diferencia entre ese valor y este. Pero uno ve fabricantes locales o brasileros en donde dan un valor acá y 10% menor acá. Es imposible. ¿Cómo va a dar a -25, -30, 10% menos? Entonces simplemente es porque juegan con el diferencial y ponen unos valores para poder vender. Eso es todo. Igual en el caso del condensador, muy rápidamente, si voy a seleccionar para media temperatura, para alta, para baja, es de la misma manera. Si es para media temperatura, con el diferencial que ustedes tienen, con la capacidad que tienen del compresor de 70 y pico de mil de BTU que vieron, está este de 73 a -8 que queda pequeño, ya sería pasar en este modelo al 89.000 y es este modelo de evaporador. ¿Sí? Es sencillo. Si es para alta temperatura, evaporo a cero, simplemente voy a la tabla en donde se evapora a cero, ya en el catálogo del evaporador y selecciono la capacidad que me da el compresor a cero. Si no lo tienen, entonces simplemente aumenten 1% al evaporador y corran el compresor y ya. Si es el caso de un cuarto de mantenimiento de congelado, entran a -25 con la capacidad y seleccionan el evaporador y no más, ¿sí? Entonces, miremos este ejercicio. Habíamos seleccionado un compresor de 10 caballos en media, ¿sí? Que cuando trabaja en baja se me vuelve en 7. Entonces, este compresor en baja temperatura me da 36.000 BTU. Simplemente van a elegir un evaporador que dé 36.000 BTU, que sería este modelo, que sería un evaporador con dos motores de 450 milímetros, dos motores alemanes. Es el evaporador para mantenimiento de congelado, pero si ustedes tienen el caso que meten el producto caliente, cuando meten el producto caliente hablamos que inmediatamente se sube la presión de succión y ese compresor ahora le va a dar 80.000. Entonces, si volvemos a la tabla del compresor, vemos que el evaporador que nosotros habíamos elegido de 36 en baja, en media le da 50 y el compresor está en 80. ¿Qué quiere decir? Se queda colgado el evaporador. Entonces el evaporador, cuando es un túnel de congelación, debe seleccionarse en una condición de media a -10, porque el producto va a hacer de que la presión de succión se suba y cuando el compresor suba la presión de succión va a dar más BTU, necesito un evaporador que me responda, necesito un condensador también que me responda y necesito una válvula que me dé en esa condición el sobrecalentamiento de 5 grados, o sea que esté la capacidad correcta. Entonces es importante que el diseño se haga así. Si yo simplemente selecciono a -25
y dejo ese evaporador y no este, que debería ser el de túnel. Cuando subo el producto se cuelga, queda la presión baja. Finalmente, si dejan mucho tiempo el cuarto ya les va a congelar, pero en más tiempo, no el que ustedes seleccionaron, le va a consumir más energía al cliente, le va a deshidratar berracamente el producto porque el diferencial es gigantesco, pero el equipo le va a enfriar. Entonces, es importante que, de acuerdo a la condición, ustedes lo seleccionen de esa manera, ¿sí? Pasamos al llenado del evaporador. Si ustedes seleccionan bien el evaporador con un diferencial correcto y no logran llenar adecuadamente de líquido para mantener un sobrecalentamiento dentro del evaporador de 5 grados, igualito no van a lograr la condición óptima. O sea, si ustedes tienen un buen evaporador diferencial bien y todo, y lo llenan hasta acá, y no llenan todos los tubos, perdieron todo lo que pagaron en el evaporador. Entonces van a tener dos sobrecalentamientos como el sobrecalentamiento total del sistema. El uno, que es dentro del evaporador, simplemente van a manejar 5 grados, que es lo que maneja la válvula de expansión, 5 o 6 grados. Eso es fijo y lo maneja la válvula de expansión. Cuando ustedes seleccionan un evaporador, simplemente van a venir a las tablas nuestras y aquí hay un comentario en donde está la válvula de expansión para cada uno, ¿sí? Entonces, con eso se orientan tanto para media como para abajo. Fuera del evaporador, la tubería tiene que estar aislada. Si está bien aislada, el sobrecalentamiento va a ser pequeño. Si está mal aislada, va a aumentar la temperatura, o si está mojado. Si un aislamiento está mojado, es como si no tuviera aislante. Se va a recalentar. Cuando llega el refrigerante caliente a la succión del compresor, van a tener una alta temperatura en la succión, se recalienta el motor eléctrico, se puede disparar, descarga caliente. Al descargar caliente sobre 120 grados va a quemar el aceite, va a formar acidez y empiezan todos los problemas en el compresor. Entonces, como norma general, sobrecalentamiento 1, que debe ser siempre 5 grados, más el sobrecalentamiento 2 debe de ser menor a 20 grados. Si lo dejan mayor a 20 ya empieza a ser alto. Ya más de 30 ya el sistema es posible que se empiece a recalentar el compresor, a elevar la temperatura de descarga, a quemar el aceite, formar ácidos, a quemar el devanado, el ácido pela el devanado del motor eléctrico y lo quema eléctricamente. Entonces mantengan ese valor más o menos como una norma. ¿Cómo simular el efecto de que el llenado me afecta el consumo? ¿Cómo cuantificar el consumo de energía si yo lleno más o lleno menos? En cualquiera de los software que ustedes corran, si vemos el que estábamos corriendo, el compresor hermético, me habla de sobrecalentamiento, su cooling y superheat dentro del evaporador y fuera. Igualmente los semiherméticos, ¿sí? Me hablan de la temperatura de evaporación, condensación, y aquí está el sobrecalentamiento total. Si yo varío esos dos variables, no hago absolutamente nada en cuanto a lo que yo quiero ver, porque estoy variando es el sobrecalentamiento. Siempre que yo varío el sobrecalentamiento, me varía también la temperatura de evaporación. ¿Sí? Eso es importante. Si yo aumento el sobrecalentamiento, lleno menos, la temperatura yo la voy a lograr, pero con una menor evaporación. Por ejemplo, si tengo un cuarto en 2 grados y tengo el sobrecalentamiento óptimo en 5, evapora a menos 5. El diferencial acá del evaporador son 7 grados. Si yo lleno menos, el evaporador que seleccioné bien, ahora voy a evaporar a menos 10 para lograr los mismos 2 grados. El cliente va a estar contento porque logra la temperatura, pero no se va a dar cuenta que en vez de tener 50 libras, por ejemplo, va a tener 40 libras, por decir algo. Eso no lo puedo ver en el programa. No está el efecto de variar el sobrecalentamiento con respecto a la temperatura de evaporación. Entonces, hay un laboratorio en Dinamarca en donde hacen estos estudios y ellos pudieron demostrar de que por cada grado centígrado que yo varíe el sobrecalentamiento, varía 1 grado centígrado la temperatura de evaporación. Esto es una norma.
¿sí? Entonces, si yo disminuyo la temperatura de evaporación en 10 grados, en 5 grados, perdón, como ven, 5 grados centígrados, va a ser equivalente a 5 grados más de sobrecalentamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo bajo 1 grado la temperatura de evaporación, son 3%, por 5 grados son 15%. Entonces, el no llenar bien el evaporador tiene casi el mismo efecto de tener un evaporador pequeño. Y en esto es bastante común de que los sobrecalentamientos queden muy mal ajustados, aún teniendo un equipo bien seleccionado. Y ese 15%, como ven acá, estamos hablando de un consumo de energía de 4.500.000 pesos al año, sin contar la deshidratación y el costo de la merma, por solamente 5 grados de sobrecalentamiento adicional. ¿Sí? Ese sobrecalentamiento adicional no solamente es de que llene, sino también es importante de que la línea de líquido que alimenta la válvula de expansión vaya 100% lleno de líquido, o sea, que la calidad del líquido sea buena. Pero si yo tengo una calidad mala, puedo yo tratar de llenar, pero caigo dentro del domo en un punto con mucho vapor, con mucho flash gas. Entonces eso también afecta. Entre más tengo que tener la línea 100% líquido, menos flash gas tenga, y un sobrecalentamiento de 5 grados, ese es el punto óptimo del evaporador. Es algo sencillo, pero lamentablemente por más que a veces se hable, se explique mantenimientos o cuando se arranca un sistema, no se toma en cuenta y se dejan los evaporadores vacíos. Como norma en la práctica, cuando tengan un equipo como este que es de media, en la succión del compresor, si el compresor está por acá, ustedes tienen que tener agua en la tubería, tiene que estar sudada, ¿sí? Si ustedes tienen una tubería de media totalmente seca, es porque el sobrecalentamiento es grande. Entonces revisan, el evaporador no está llenando o la tubería está mal aislada, pero tiene que estar mojada. Si es una condición de baja temperatura, por ejemplo, que tengamos un cuarto a menos 25, toda la tubería se le va a escarchar. No se asusten, los técnicos a veces empiezan a cargar una máquina de media temperatura, de baja temperatura, perdón, y cuando ven que llegó escarcha, al compresor no le echan más gas y lo dejan bajo de refrigerante. Cuando yo trabajo ya evaporando a menos 20, menos 25, la temperatura es tan baja que va a hacer que se escarche toda la tubería, tanto la que tiene líquido como la que tiene vapor. Entonces es normal que vayamos a tener hielo en la tubería, parte del acumulador y en la válvula de succión del compresor, hasta ahí tiene que haber hielo. Más de ahí en adelante, ya que, por decirlo vulgarmente, el culo del compresor o las culatas se llenen de hielo, ahí sí hay un retorno. Por lo menos que la válvula de servicios tenga hielo y que el visor del compresor de aceite no tenga espuma. Si tiene espuma, es signo de que hay un retorno de líquido. ¿Listo? Entonces, cuando seleccionen la válvula de expansión, verifiquen que la capacidad quede entre un 60 y un 70%, más o menos, ¿sí? Entonces, corren su programa. Por ejemplo, si tienen cualquier compresor, evaporando a 14, le da los 80.000 BTU en una condición de media. Meten acá los 80.000 BTU, que son 80 dividido entre 12 por 3.5, son 23 kilovatios. Evaporando a menos 10, condensando en 43, refrigerante R507 y seleccionamos el orificio 02. Ninguno da, ¿sí? Mucha gente piensa que los 02 le da 5 toneladas, en 507 no da. Y me dice acá que, por ejemplo, a tamaño 5, 4 le da el 82%. Esta es una opción, o la siguiente también le da, pero siempre traten de manejarlo más bien grandecito, no tan no tan apretado, porque hay veces, por ejemplo, hace frío en las noches, cuando baja la presión de alta o baja la carga, la presión diferencial es menor en la válvula y el llenado da menos capacidad a la válvula, es más grande el sobrecalentamiento. Esto se los comento antes de montar una válvula de expansión, siempre prueben la que esté bien, meten el orificio
y tiene que tener un juego. Y con el dedo, miren que tiene el juego. Si está con el juego, ahí sí la montan, pero no monten una válvula sin probarla porque muchas veces la montan, no, que es que está mala. Si ustedes la montan y tiene su juego, sin tocarle el sobrecalentamiento, el ajuste de fábrica, no van a tener ningún problema. Este en el tamaño 2. Si tienen el tamaño 5, meten el orificio y lo mueven con la mano y van a tener un juego. Si tienen ese juego, el elemento termostático está bueno, que es lo que se daña. Traten en lo posible en estas válvulas grandes, ahí en la lista de precios nuestra o por el software, seleccionan la válvula, la colocan y no la toquen. Si le ajustan el sobrecalentamiento en el tornillo, hay que ser muy cuidadoso porque hay una corona con un tornillito sin fin y muchas veces se pela y uno termina dándole vuelta para un lado y para otro y no se mueve. Nos ha pasado muchas veces y es muy incómodo. Entonces simplemente seleccionen la válvula como es, prueben la que tenga el juego y ya, y van a la fija. No van a estar con la duda si está buena o mala, ¿sí? El otro punto cuando se ofrecen los proyectos es qué tipo de compresor. Entonces, siempre es bueno ofrecer opciones. Opciones de costo inicial respecto a una inversión. Este compresor que habíamos hablado de 9 caballos tiene una potencia del evaporador, el Power Input, el COP, y vale 4.600.000 en el mercado. Me va a estar consumiendo 2.500.000 pesos al mes. Entonces, esto es una propuesta para el cliente. O le digo, le puedo colocar cualquier scroll que tiene un 28, casi un 30% menos de consumo de energía, o sea, más de COP. Dependiendo de la marca vale un poquito más, pero de 2.500.000 puedo pasar a 1.800.000 pesos mensuales. O un semihermético que dependiendo del modelo de semihermético, no todos son iguales. Hay unos que van de 10, 20, 25% más de COP respecto al hermético. Van a tener un costo mayor, perdón, aquí es pesos, 10 millones de pesos, con un consumo de 2.100.000 y están retornando más o menos en 14 meses, un año. No, algunos compresores retornan antes del año. Entonces, esto es bueno presentarlo y que el cliente decida cuánto va a pagar inicialmente y cómo va a recuperar su inversión. Esto tampoco se maneja. En la calle la gente simplemente dicen yo quiero algo barato, que me enfríe, y se está comprando mal. Que todo el mundo, por ejemplo, cuando van a comprar un carro, van y analizan los kilómetros por galón, analizan potencias, torque, una cantidad de cosas, pero cuando van a comprar un sistema de refrigeración es lo más barato y lo que enfríen, y así no es. Hay que mirar opciones y también saberlas presentar para que le den opción al cliente y no nos vayamos con lo que consume más energía. Hoy en día ya las tecnologías hay cómo ahorrar y tener equipos más eficientes, ¿sí? Cuando son unidades condensadoras independientes, simplemente es balancear como vimos, tener un buen diferencial en alta, en baja, llenar. En el caso de que los compresores estén en paralelo, como en un rack, y yo tenga varios cuartos fríos, varias neveras, yo voy a tener por cada equipo un solenoide que me prende y me apaga, y el rack o los compresores en paralelo me van a tener que prender y apagar para mantener una succión constante. Eso es lo que hace el rack. Simplemente elegir la combinación de los compresores para mantener una presión de succión constante. Y tiene que ser lo más constante posible. Por ejemplo, aquí en un rack de media, evaporando a -15, vemos que los compresores van a entrar y a salir por decisión del controlador electrónico y vamos a mantener una presión acá constante. Lo ideal es que eso sea como está en el gráfico, que es una línea recta, constante, ¿sí? Pero en la realidad, estos son unos serruchos gigantescos que parecen los que están aquí arriba. Y cuando ustedes tienen unos serruchos grandes, al bajar la presión de succión, inmediatamente me baja el COP del compresor. Y al bajar el COP aumenta el consumo de energía. Entonces, miren, los que tienen rack, si tienen una presión de succión constante, y eso les dice que tan bien está diseñado y controlado el rack. Los que ya tienen el problema del serrucho, hay varias maneras de solucionarlos, ¿sí? Como hablamos, por ese serrucho, por cada gradito que yo me baje, voy a perder 3% de energía. Las maneras de solucionar y mantener una presión constante. Una
es seleccionar adecuadamente los compresores de acuerdo a la variación de carga del sistema. Si yo tengo varias neveras, yo tengo que ver cuál es la posible nevera más pequeña que me quede prendida y que el compresor o el sistema de compresión tenga una capacidad para manejar esa carga, ¿sí? Pero si yo tengo un equipo pequeño y por más que yo apague compresores, me quedo con un compresor grande, se me baja la presión de succión, baja el COP y aumenta el consumo de energía. Entonces, uno es hacer una buena distribución inicial cuando se diseña el rack. Hay otra solución económica que es colocar descargadores. Se puede colocar a uno, máximo dos compresores descargadores, no es necesario colocarlo a todos. Y el controlador electrónico se le mete que ese compresor tiene tantos descargadores. Y él ya sabe cómo tiene que hacer la combinación para combinarlos con eso es un algoritmo, una combinación logarítmica, y él va a mantener una presión constante. Esa es la otra manera, ¿sí? La otra opción, hay sistemas digitales que se le pueden colocar a los compresores semiherméticos o se puede pedir los scroll o semiherméticos ya con el sistema digital que simplemente bloquean la succión para hacer de que haya una menor succión y poder regular la presión de succión. Ese sistema, supongamos que tenemos un compresor digital acá. Cuando yo empiezo a apagar y prender, el primero siempre me afina la presión de succión. Y me ahorra energía porque me mantiene el COP del sistema con una línea más o menos constante. Pero cuando todos los compresores apagan y me quedo con un solo compresor, porque hay una carga parcial baja en el sistema, y ese compresor entra a trabajar digitalmente, no hay mucho ahorro, ¿sí? Entonces, a cargas parciales, cuando se me queda solamente ese compresor operando, no hay ahorro porque estoy limitando la succión. No, tengo prácticamente el mismo consumo. Habrá un 5, un 8% de disminución de carga en el eje del compresor, pero es poco, ¿sí? Y ahí está el otro, que es el variador de velocidad, en donde cuando se usan variadores no utilicen descargadores, eso no tiene sentido, todo el control lo va a hacer el variador y un compresor va a subir y bajar la frecuencia para afinar la succión de todos. Entonces, por ejemplo, si está todo el rack apagado, arranca el primer compresor en rampa con el variador a 30 Hz, siguen abriendo solenoides, sube 40 Hz, 50 Hz, llega a 60 Hz. Cuando está al 100% y siguen abriendo solenoides, que sigue subiendo la presión de succión, el controlador manda a arrancar el segundo. Cuando arranca el segundo, inmediatamente este se baja a 30. Y con la variación de frecuencia sube y sube, y cuando ya esté al 60 y esté el 100%, 60 Hz, mete el tercero. Cuando mete el tercero, de nuevo baja y siempre el primero va a afinar. Va a mantener una línea recta en la succión, pero la ventaja que tiene es que cuando ustedes empiezan a apagar compresores y me quedo con un compresor, con un variador de velocidad, el ahorro realmente va a ser muchísimo más grande que cualquier otra opción, por lo siguiente. Cuando ustedes tienen una fórmula de consumo de energía, el costo, ¿se acuerdan? De lo que hemos calculado son los kilovatios del motor, por el tiempo en horas de operación, por el costo del valor del kilovatio hora. Eso es lo que hemos calculado. Pero no hemos tomado en cuenta que la velocidad del motor va al cubo y hay una eficiencia del motor eléctrico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este es un ejercicio de afuera, un motor de 55 kilovatios de un compresor que se quedó trabajando solo con una carga parcial baja. Si lo tengo al 100%, operándose a 60 Hz, es claro que los 55 kilovatios a la velocidad del 100%, que es 1 al cubo por 24 horas por los días, el costo del kilovatio y un factor de potencia de 90%, me da este consumo en dinero. Cuando el compresor me baja la velocidad al 50%, uno imagina que estos 64 van a ser 62 millones. Resulta que el 55 ahora por la velocidad al cubo, que es 0,5, me va a dar un consumo muy, muy pequeño. Y ese es el éxito del variador. O sea, cuando hay una carga parcial, realmente
Al estar la velocidad al cubo, se cae con un ahorro de 86%. Entonces, de esa manera es que pues, se maneja el sistema manejando solamente un compresor y los otros on-off. Aquí vemos un ejemplo, se sensa con un transmisor 4 a 20 miliamperios, llega a un controlador. El controlador puedo manejarlo con salidas digitales para los compresores que no tengo variación de velocidad, y el controlador, en el caso de del Dixel, tiene una salida análoga que me manda la señal al variador, y el variador ya me saca la señal análoga para manejar el compresor. Entonces aquí el cerebro está haciendo el controlador y esclavo el variador. O simplemente elimino el controlador, censo y voy directo al variador, y el variador me puede hacer todo el control. Se puede hacer así, pero es mejor que siempre metan el controlador, porque cualquier disparo que tenga el variador, si es el cerebro principal, me va a apagar todo el rack. Mientras que de esta manera se puede disparar el variador porque protege el compresor y el controlador sigue manejando los otros compresores. Cuando seleccionan el variador, es importantísimo que lo seleccionen un 20% más de la capacidad a plena carga del compresor. ¿Sí? 20%. Rampa aceleración 1 segundo, no más que eso. Si lo ponen más, lo pueden dañar. Frecuencia mínima 30, hay algunos compresores que bajan a 25, déjenlo en 30. Si desean, le pueden decir al cliente que en un futuro ustedes pueden subir a 70 Hz. En una temporada de pico pueden sacarle un 16% más de capacidad a ese compresor, subiendo a 70, y no le va a pasar nada, no se va a dañar. Es importante que el control sea vectorial, no escalar. Con control vectorial ustedes van a tener un alto torque de arranque a baja velocidad. Si ustedes no ponen esto, cuando esté en 30 Hz, el compresor va a empezar a brincar, a vibrar. Entonces es importante que el control sea vectorial. Y utilicen un transmisor de presión apantallado en el cable con un rango para baja de -1 a 12 bars. De esta manera, pues, uno puede manejar equipos de media temperatura con una unidad, con un compresor y un variador. Por grupos de succión los de baja también, un compresor y un variador, y los ahorros son bastante importantes. O puedo tener el rack convencional, que este es lo que nosotros ensamblamos con Copeland, con Vixer, en donde el variador controla uno, y el control Dixel que está acá es el que se encarga de hacer la secuencia, de arrancar este y meter los otros digitalmente o no. Listo. En el caso, eso fue la parte de baja. En la parte de alta va a ser exactamente igual. Ustedes tienen que tratar de que la presión de alta sea una línea constante. No pueden tener en el gráfico de las presiones variaciones muy grandes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en rojo las variaciones de la entrada y la salida de los condensadores. Y aquí la presión de condensación. Aquí al mediodía es normal de que suba un poquito la presión, pero aquí se mantiene constante. Pero en la práctica, en la línea azul son unos serruchos grandísimos porque no se hace un buen control. Entonces pueden manejar un variador de velocidad para que maneje todos los motores ventiladores a la vez, que es como se hace. Se apagan y se prenden si tienen varios, pero si tienen un condensador con uno, con dos ventiladores, apagar y prender compresóstato es muy brusco y van a tener un serrucho. Entonces ahí es mejor trabajar con variador de velocidad. Solamente si tienen muchos ventiladores, es una buena opción compresóstato, si no con variador. O trabajar los motores electrónicos que ya se regulan automáticamente. Listo. Vamos al otro punto. ¿Qué pasa si el aislamiento está mal hecho? En el software, ustedes vieron que aparece el sobrecalentamiento 1 y el sobrecalentamiento total. Entonces, metimos la condición ideal, que es -5, 2.56, con un sobrecalentamiento en el evaporador de 5 y total 8. ¿Qué quiere decir? Que hay un sobrecalentamiento de 5 más 3 fuera, son 8, y con eso me dio el 2.56. En el software vengo y ahora yo voy a colocar de que el sobrecalentamiento afuera son 10 grados más. Entonces serían 13 más 5 son 18. Vengo acá, 18, y el COP ahora va a pasar a 2.43.
Ese valor de 2.43 al hacer la división, estamos hablando de 5% más de consumo por cada 10 grados centígrados que yo aumente el sobrecalentamiento en la tubería de succión por estar mal aislada o por estar mojada. Y eso me representa en una maquinita de 9 caballos, 1,5 millones al año. Es bastante dinero. Sin contar de que si el sobrecalentamiento es excesivo, se va a recalentar el motor eléctrico y se va a elevar la temperatura de descarga. ¿Sí? Entonces, de esta manera cuantificamos cuál es el efecto de no aislar bien la tubería. Otro de los puntos, las pérdidas por caída de presión. Las caídas de presión vamos a analizar en la succión y en la línea de líquido. Entonces, en la succión, aquí en el programa, vieron que calculamos todo idealmente, -5, 40 y 0, que volvamos a 8, y 0 caída de presión, con el COP ideal. Pero metamos 0.5 bares de caída de presión y el COP ahora va a ser 2.3, que es este valor que tengo acá. Con 2.3 vamos a tener una diferencia de COP de 10%. 0.5 bares son 7 libras y media, 7 libras más o menos que vamos a tener de caída de presión. Es algo conservador, no estoy siendo exagerado. Entonces, si la persona no calculó las tuberías y puso tal diámetro porque lo ha puesto en otra instalación y no vio la distancia, por 7 libritas que él incremente la caída de presión, va a aumentar 10% el consumo de energía y eso representa en un compresor de 9 caballos 3 millones de pesos al año. Es demasiado dinero. Entonces, aquí a veces no se hace que se coloque un diámetro pequeño por ahorrar plata y ganarse el proyecto. Esto se hace más es por ignorancia y por no saber usar una tabla. Y lo que ponen es al cliente final a sufrir. Entonces las tuberías de succión son muy delicadas que no se seleccionen adecuadamente, generan unas pérdidas grandísimas. Hay otro punto importante, cuando tengan sus sifones en el trayecto, traten de colocar los sifones lo más pequeño posible, o sea, aquí bajan y suben de una vez, pero si ustedes bajan, se vienen hacia acá y suben, van a tener mucho aceite en el sifón, le van a quitar mucho aceite del compresor o los compresores y van a generar una caída de presión grande. Sifones grandes, caídas de presión grandes. Entonces traten de los sifones ser pequeños también por ese motivo. En el caso de la tubería de líquido, no hay cómo simular en el software la caída de presión en la línea de líquido, pero tengan presente lo siguiente, cuando yo tengo un diámetro pequeño, se va a generar flash gas en la línea de líquido y va a haber una mala calidad. No va a llenar el evaporador, ¿sí? Y ahí volvemos al caso. Si yo no lleno el evaporador por cada 1 grado centígrado de sobrecalentamiento que tenga de demás, voy a disminuir la temperatura de evaporación 1 grado. Entonces va a ser igual de nocivo que tener un evaporador pequeño o tener un sobrecalentamiento grande, perdón. Entonces la línea de líquido no hay cómo cuantificarlo, pero es un valor bastante grande. En el caso de los de hielo aquí vemos una secuencia cada 6 horas, es decir, tengo 1, 2, 3, 4 de hielo en el día, y durante ese de hielo se hace una secuencia en donde se descongela, se finaliza por temperatura, el sensor de defrost, después hay un tiempo de escurrimiento, después un fan delay, y hay un tiempo en donde me estoy ahorrando estar prendidas las resistencias. ¿Cómo cuantificar este tiempo? Entonces, por estudios que se han hecho, que vi allá en Dinamarca, por cada 5 de hielos, 1 es omitido solamente por colocar un sensor de defrost bien ubicado y que funcione. Generalmente, cuando se pone los sistemas, sacó el de hielo, antes de tiempo se le bloqueó de hielo y el técnico simplemente elimina el defrost, el fin de defrost por temperatura y deja los 30 minutos completos. Simplemente por hacer eso, que es muy sencillo, yo agarro y digo, si yo tengo 4 de hielos en el día por 30 minutos y me ahorro una quinta parte, me estoy ahorrando 24 minutos de resistencias. Ese equipo de 9 caballos
lleva este evaporador en donde las resistencias totales consumen 9.5 kilovatios. Entonces el consumo de los 24 minutos son los kilovatios de la resistencia por ese tiempo, los 24 minutos, el valor del kilovatio, 30 días por 12, son 750,000 pesos al año. Pero adicionalmente, yo necesito poner a trabajar el compresor para recuperar ese calor que le metieron las resistencias. Y ese calor que yo le estoy metiendo al cuarto es equivalente a 0.356 kilovatios. Y son 1.300.000 pesos de tener prendido un compresor para volver a enfriar lo que calentaron las resistencias por estar operando sin necesidad. Al sumar esto son 2.050.000 pesos. Es un 7% de consumo. Es bastante alto, ¿sí? Simplemente con no sacarlo por temperatura. Ya por último, el último punto es que el sistema, seleccionemos bien el evaporador, el condensador, las tuberías de succión de líquido y que carguemos bien el refrigerante. La carga la va a dar el visor 100% lleno de líquido, no tienen por qué tener burbuja acá. El evaporador lleno, si pueden medir el sobrecalentamiento con un sensor láser que hayan 5 grados y la tubería bien aislada. Y ya, esa es la condición óptima. Es algo muy sencillo, pero que a veces cuesta que en la práctica se haga, ¿no? Entonces, resumiendo lo que algunos de los puntos más comunes que pasan en la práctica, colocamos los ejercicios que hicimos. La persona colocó un condensador pequeño, que no solamente puede ser pequeño, también puede ser que el cliente final no lo lave seguido y va a operar con una temperatura de evaporación, de condensación alta, y eso me va a representar un aumento de la presión, y hablamos de 15%. Que el evaporador esté pequeño o que no le haga mantenimiento y opera con bloques de hielo o malos de hielos, 15%. Esto también pasa en la práctica. Alto sobrecalentamiento, pasa muchísimo. Mal seleccionamiento de las válvulas de expansión o le dejan poco refrigerante, 15%. Mal diseño de tuberías de succión, mal aislamiento de la tubería de succión o mojada y un de hielo inadecuado. Entonces, simplemente por esto, que todos sabemos que pasa en la práctica, estamos hablando de que el cliente final va a estar pagando casi un 70% más de consumo de energía. Y por 9 caballos al año, estos son 20 millones de pesos. Entonces, lo que yo quiero es concientizar un poquito de lo que implica a veces hacer las cosas a la carrera o por no conocer, y que hay dos puntos importantes, que el cliente que va a comprar, el cliente final, esté orientado y compre por diferenciales los condensadores, compre ojalá COPs o tengan alguna persona que lo oriente para que tengan el mejor consumo de energía, pero por otro lado, que el que está vendiendo sepa ofrecer las distintas opciones y sepa cobrar lo que se sabe, lo que se conoce. Pero si usted no sabe vender las distintas opciones y saber explicarle a un cliente de que esto sale más caro, pero se retorna en tanto tiempo, que la opción que le están ofreciendo con hermético, con estas opciones va a consumir tal, entonces no estamos sabiendo vender y el tema no es un tema simplemente de precio como pasa en el gremio. O sea, quitarnos esa mentalidad de que solamente es un tema de precio, no. O sea, hay cosas que es muy fácil demostrarlo y hacer las cosas bien, tanto para el cliente final como para uno, porque siempre lo van a buscar para pues, comprar un buen equipo. Eso es más o menos la presentación que yo tenía. No sé qué preguntas tengan, no entro mucho en detalle para no desviar el tema. Les agradezco si me comentan las preguntas. ¿Me escuchan o me dicen? Sí, sí, ingeniero. Un segundito antes de entrar con las preguntas, yo voy a dar una información que siempre damos sobre las actividades en Acaire, mientras que las personas nos terminan de escribir las preguntas. Ya voy a compartir un momentico mi pantalla y queremos extenderle
varias invitaciones como tal. Digamos que este mes de julio, pues realmente ya conseguimos los participantes para los cursos de ciclometría y refrigeración comercial, por eso no los traigo acá. Tenemos una actividad más para este mes de julio, que es el diplomado en calidad de aire interior en edificios. Este diplomado iniciaría el 27 de julio, son 72 horas. Aquí están los horarios en los que lo estaríamos dictando. Estos son los 3 conferencistas que lo van a estar desarrollando. Y hacia la izquierda pueden ver los módulos que nosotros vamos a ir viendo en este primer diplomado como tal. La novedad con este diplomado y con todas las actividades de Acaire es que, como bien saben, estamos ofreciendo un 40% de descuento no solamente a nuestros afiliados, sino al público general como tal. Entonces, sí, ya hemos realizado alrededor de 2 diplomados y 6 cursos, es decir, que tengan la confianza de que nosotros como tal conocemos esta modalidad online. Y pues posteriormente hacerles la invitación a un diplomado que vamos a lanzar en climatización de hospitales. Una segunda invitación, que es a las certificaciones que vamos a realizar en agosto para el personal asociado con el tema de refrigeración. Vamos a estar ofertando la certificación de la IAR en diseño seguro de sistemas de refrigeración con amoníaco en español, y la certificación que siempre ofrecemos dentro del margen del Expo Acaire, que es la certificación NAFA, que es la que encontramos acá a la derecha. Las dos se van a desarrollar en el mes de agosto, por si conocen de alguna persona que les pueda interesar esta información. Y finalmente queremos extenderle la invitación al Expo Acaire virtual, que se va a estar desarrollando desde el 11 de agosto hasta el 15 de agosto. Esta es la versión número 19 que realizaríamos. Tenemos 18 versiones exitosas del evento y nos parece supremamente importante indicarles que el contenido académico de este año va a tener el primer encuentro nacional de técnicos. Vamos a tener inclusive perspectivas del sector ante esta contingencia que estamos viviendo en el momento. Vamos a tener actividades como el Foro Iberoamericano de Calidad de Aire Interior. Al igual, para el personal de cadena de frío también vamos a tener una jornada técnica. El congreso de este año va a estar centrado en el tema de distritos térmicos, y nuestros expositores van a estar realizando alrededor de 25 conferencias técnico-comerciales. Realmente lo único que tenemos que hacer para inscribirnos a la feria, que no tiene ningún costo, es ingresar a la página de Acaire, como yo lo estoy haciendo en este momento. Vamos a esperar a que cargue un segundito. Acá nos muestra la opción de Expo Acaire, ahí le hacemos clic, nos muestra que para ser parte del evento hagamos clic aquí, ya está cargando, y me aparece una versión para registrarme como visitante. Le hago clic y lleno este formulario y inmediatamente ya estoy inscrito en esta actividad del Expo Acaire. Un poquito como para mostrarles quiénes son las empresas que van a estar como participantes hasta el momento. Vamos a ver, aquí creo que las tengo para que lo puedan ver. Estas son algunas de las marcas que van a estar con nosotros. No está totalmente actualizado, pero sí van a ser 4 módulos. Cada módulo está compuesto por 16 stands y va a ser una experiencia inmersiva en 3D. Vamos a ver si puedo mostrar algo de los stands como tal. Van a ser stands de este tipo, como lo pueden ver acá. Entonces, si quieren conocer más al detalle de esta experiencia, por favor, regístrense. Vamos a continuar con el tema de las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y se la voy a compartir nuevamente, ingeniero, para que coloque su diapositiva final con los números de contacto. Voy a tomar nuevamente el tema de las preguntas. Bueno, acá ya dejé de compartir mi pantalla y voy a colocar al ingeniero Fernando otra vez como Listo. presentador para poder empezar la sesión de las preguntas. Entonces, listo. Aquí ya tiene el rol de presentador nuevamente, ingeniero, y yo aquí ya voy a empezar a filtrar las preguntas.
Tenemos una pregunta de Ricardo. Eh, ¿Cómo puedo saber la capacidad frigorífica del sistema en una visita a una planta? Ricardo, se puede hacer el estudio, toca partir por cada equipo, cada cuarto frío, cada nevera, si son autoservicios, saca la carga térmica y con la carga térmica, de acuerdo al manejo que usted le da al producto, que se usa un programa sencillo, se sacan los BTU por hora y se mira lo que usted tiene instalado. Entonces usted tiene instalado tantos BTU por hora, hacen falta, sobran, se puede mejorar tal cosa, ¿sí? Pero es sencillo, es simplemente calcular equipo por equipo la carga térmica. Eso lo hacemos pues, cuando hay un estudio en donde uno revisa lo que hay con respecto a lo instalado, ¿sí? ¿Está claro? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una nueva pregunta del señor Otto. Nos pide si podemos ampliar un poco más el diseño de las trampas de succión, las de menor tamaño. Listo, noto. Cuando, a ver, lo vemos acá. Me tocaría entrar a una presentación de trampas. Vamos a ver una rapidito acá. Simplemente cuando es un solo evaporador, vamos a verlo acá. L17. Manual. Listo. En la página web de nosotros todas las fichas técnicas, inclusive este catálogo está, que es www.dambal.com.co. Aquí tienen, cuando tienen un solo evaporador, como es en este caso, simplemente es una trampa, un sifón, subo, entro por arriba. Siempre es importante entrar por arriba. Mucha gente entra por abajo y el líquido o el aceite que venga de otro evaporador se puede migrar y caer en el evaporador que esté apagado. Entonces, entrar por arriba. Si es la tubería horizontal inclinada, ¿sí? Aquí cada evaporador tiene su solenoide de líquido, son 2/4 independientes. Si yo tengo 2 evaporadores, bien sea, sí, cada uno con su solenoide de líquido, entonces cuando están funcionando los dos, abiertas las solenoides, hay una velocidad de arrastre. Aquí falta un sifón. Está el sifón, cada 3 metros otro sifón y llego a la succión del compresor. Si el sistema apaga un compresor, este diámetro que se había seleccionado, que era para la capacidad de los dos, ya queda grande. Al quedar grande, la velocidad se cae y se queda el aceite. Entonces es importante, en este caso, hacer este tipo de sifones. A ver, por aquí está. Acá. Entonces coloco, si los dos son iguales, 50 y 50, puedo colocar una tubería al 50 y la otra al 50% de la capacidad, o sea, para seleccionar el diámetro de la tubería de succión con la capacidad de cada uno. Entonces, cuando tengo los dos solenoides abiertos, sube por los dos tubos, cada 3 metros un sifón para no llenar mucho el de abajo, y cuando apago un evaporador y me queda solamente uno, sube el refrigerante por las dos, es una velocidad muy baja, se cae el aceite, tranca acá este sifón y me queda habilitado este tubo en donde tengo el diámetro para manejar una velocidad de 8 a 12 metros por segundo y arrastrar el aceite a la succión del compresor. Eso en el caso de la succión, ¿sí? El otro sifón importante es este, cuando tienen los evaporadores arriba, en el cuarto, y la humedad abajo. Es importante subir a la altura del nivel del evaporador y ahí sí bajar. Si no hacen esta trampa, el líquido cuando apague el equipo, se vaya a la luz o algo, se escurre y viene, llena el acumulador de succión y hay un retorno de líquido. Entonces es importante ese otro sifón. Hay otros sifones, pero el tema de tubería es más largo. Si lo quieren, pues lo podemos mirar
más en detalle, pero a grandes rasgos es ese y lo pueden bajar de la página web de nosotros. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo, ingeniero, muchas gracias. Aquí pues no tengo pregunta, pero sí tengo unos comentarios de felicitaciones de Gabriel Gómez, que nos felicita por esta presentación. Tenemos un mensaje de Carlos Ardila, que también nos felicita por esta presentación. Y sí, el resto sí son mensajes de felicitaciones. Si existe alguna persona, nos preguntan que si esto queda grabado, señor Oscar, sí, sí queda grabado en el canal de YouTube de Acaire. Igual le pasamos este video al personal de Danval por si ellos también lo quieren publicar en alguna página. Si hasta el momento pues no hay más preguntas, solamente me queda por agradecerle, ingeniero, por participar en este tipo de espacios, a usted y a todo el equipo de Danval, que sabemos que son los que han hecho esto posible, y a los participantes por mantenerse conectados hasta el final de la sesión. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias compañeros por haberme acompañado y nos vemos en otra presentación, estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Que tengan un feliz día a todos. Hasta luego. Igualmente, gracias, chao.